Hola, hola, bienvenido a esta primera unidad que se llama Fundamentos. Esta unidad es parte de tres unidades, es la primera de tres unidades de lo que se compone o de lo que está compuesto el curso para bautismos. Tenemos la unidad de Fundamentos que dura 4 sesiones o 4 lecciones. También luego tenemos la unidad de doctrina o verdades fundamentales y estas son 8 lecciones. Y por último, en otras 4 lecciones vemos algunos temas de normativa, ¿verdad? Hablamos acerca de algunas normas de la iglesia, con respecto a temas ya de ser parte, ser miembro de una iglesia y qué es lo que esto representa. Entonces, hoy vamos a comenzar con la primera unidad, que es la unidad de fundamentos, y te doy la bienvenida. Vamos a ir directo a la primera lección, así es que comencemos. Esta primera lección se llama la gran historia. Y empezamos por acá porque la gran historia es la manera en que podemos resumir en 4 grandes episodios toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque la Biblia es una colección de 66 libros que fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1600 años o 1500 años, por más de 40 autores diferentes. Ninguno de ellos o la mayoría de ellos no se conocían entre ellos, no tenían comunicación entre ellos y no tenían un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo qué escribir y que todo encajara bien. A pesar de eso, todos los 66 libros de la Biblia cuentan desde Génesis hasta Apocalipsis una sola gran historia, y esto le llamamos la gran historia. Para comprender mejor esta gran historia, vamos a dividirla en 4 episodios principales. Sí, y esos 4 episodios los vamos a estudiar acá en esta lección. Así es que vamos con el primer episodio que se llama La creación. Cuando hablamos de 4 episodios, es parecido a una película que tiene varias partes, este, como Rápido y Furioso 1, Rápido y Furioso 2, y va como por Rápido y Furioso 20 ahorita. Pero la gran historia tiene 4 episodios. La creación, y la creación es donde todo comenzó. Luego vamos a ver uno por uno, de una manera más detenida. El episodio número 2 es la caída. Esto es donde todo se arruinó o donde todo se rompió. El número 3, la redención, donde todo se pagó. Y el episodio final o el cuarto episodio es la glorificación, donde todo volverá a ser perfecto. Así es que entender estos 4 episodios nos va a ayudar a lo largo de todo estudio que queramos hacer utilizando la Biblia, porque la Biblia lleva eh, esta línea de argumento, ¿verdad? Empieza por donde todo comenzó, luego pasa por la entrada del pecado en el mundo, que es la caída, luego la redención, cuando Dios provee la solución al problema del pecado por medio de Jesucristo, quien muere por nuestros pecados y Él paga el precio de nuestros pecados. Y por último, la esperanza futura y gloriosa de la glorificación. Y esto es donde todo volverá a ser perfecto, aún más perfecto, eh, como nunca antes hemos visto el mundo. Y entonces esto es la glorificación. Vamos a estudiar entonces en este momento el primer episodio, que es la creación. Y acá dice: Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y cuando Dios creó el universo, creó el mundo en el que vivimos, creó las plantas, creó las montañas y creó los animales, y también creó al ser humano. Dice que Dios vio que todo era bueno en gran manera. Luego Él creó al hombre y a la mujer, y la creación del hombre y la mujer está marcada por 3 propósitos fundamentales. El primero es: Dios nos creó para gobernar la tierra.
Y cuando decimos nos creó, no nos referimos no solamente al hombre como varón, sino nos referimos a hombre y a mujer. Usted puede detenerse un momento a leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y a lo largo de la creación, cuando Dios bendice al hombre y a la mujer, a ambos les da palabras de bendición y les dice a los dos, eh, vayan y gobiernen la tierra y llenen la tierra y sométanla, o sea, domínenla ustedes dos. Y a los dos los bendijo y con estas palabras. Entonces Dios puso la capacidad de gobernar no solamente en el varón, la capacidad de gobernar está en el ser humano y el ser humano compuesto tanto por varones como por mujeres. Am, entonces Dios nos creó para gobernar la tierra y administrarla. Eh, Esto es importante porque todos somos administradores de la creación de Dios. Es decir, que nos ha sido encomendado el cuidar, el crear, el seguir embelleciendo el lugar donde vivimos, el lugar donde hemos sido plantados. Y cuando se nos da el dominio sobre la tierra, no se nos da dominio para despilfarrar la creación o para destruir la creación o para pisotear la creación, sino se nos da gobierno y dominio para administrar apropiadamente. Esta administración comienza desde nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, nuestro propio tiempo, nuestra propia, digamos, nuestras propias metas, nuestra propia familia y nuestra propia relación unos con otros y relación con Dios, nuestro propio trabajo. Dios nos ha dado la tarea de gobernar y de administrar. El segundo propósito para el que fuimos creados como seres humanos es para amarnos unos a otros y para procrearnos, o sea, para reproducirnos. Sí, Dios creó al ser humano, al hombre, para amar a la mujer y a la mujer para amar al hombre y juntos eh, hacer familia, es decir, tener descendencia. En este caso, el hecho de que la Biblia diga o de que Dios le haya dicho a Adán y a Eva que llenaran la tierra, no implica que nosotros vamos a tener hijos a diestra y a siniestra y para llenar nuestra casa. No, Dios le dice esto a Adán y a Eva porque no existían bebés todavía, no había gente todavía que llenara todo el planeta. Sin embargo, hoy en día el planeta está lleno de gente y cada vez más gente y es bueno que nosotros como creyentes planifiquemos al momento de pensar en cuántos hijos vamos a procrear o cuántos hijos vamos a traer a este mundo. Es necesario que planifiquemos basados en varios aspectos como nuestra posibilidad económica para sustentarlos, si tenemos un trabajo estable, si estamos, digamos, con la posibilidad de darle una vida digna a nuestros hijos. No se trata de, no, la Biblia dice que tengamos hijos por doquier. No, la Biblia le dijo esto a Adán y a Eva y claramente nosotros también tenemos la tarea de procrear hijos, pero ya no para llenar la tierra, sino simplemente para que las nuevas generaciones vayan surgiendo. Y porque también los hijos son fruto del amor de Dios que reina en un matrimonio. Entonces, los hijos deben ser frutos del amor y del amor bien enfocado. Ahora, el tercer propósito por el cual fuimos creados es el más importante y es que fuimos creados para vivir en íntima amistad con Dios. Para, eh, para comprender mejor esto, como les decía, es bueno leer Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y usted puede parar un momento el video e ir a su Biblia a leer estos dos capítulos, sería genial. Pero volvamos acá. Dios nos creó al ser humano para vivir en profunda amistad, en la más perfecta cercanía con Dios. Él no nos creó para vernos de lejos o solo para abandonar su creación, sino Él creó al ser humano para vivir en profunda amistad con Dios. Y esto es
el momento en que todo era perfecto, cuando todo en el mundo era perfecto y el pecado no había entrado en el mundo y el dolor y la angustia y toda la destrucción que el pecado ha provocado en el mundo no había entrado, la forma perfecta del ser humano, la forma completa del ser humano era así, abrazado con su creador. Esta es la forma perfecta como se ve el ser humano a la perfección. Bueno, vamos a pasar entonces al el siguiente episodio, el episodio número 2, que es la caída. En este caso, la caída representa el fracaso del ser humano. Ya en la eternidad pasada, Lucifer había sido condenado a vivir separado de Dios eternamente por causa de su soberbia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 12:4, donde habla de la soberbia de Satanás. Y luego Isaías 14, del 12 al 14, nos dice cómo Satanás quiso ser más que Dios y se rebeló en contra de él. Y entonces Satanás es expulsado de la presencia de Dios y condenado a una eternidad lejos de Dios. Él junto con los ángeles que se rebelaron junto a él. Eh, eh, Luego, eso es en la eternidad pasada. Ya en la historia, dentro de la historia, en el huerto del Edén, Satanás utiliza el engaño y la mentira para provocar al ser humano a desobedecer a Dios a cambio de ofrecerles una promesa falsa. Satanás les ofrece poder y gloria. Y él no tenía ni poder ni tenía gloria, porque él había sido desterrado del cielo, ¿no? Y entonces él está ofreciendo algo que no puede dar porque no lo tiene. Y entonces él entra estratégicamente a hablar al oído y al corazón de la mujer. Ah, él le ofrece a la mujer poder y gloria, y cuando lo único que tenía para darle es muerte. El pecado hizo que se rompiera la relación que había entre Dios y el hombre, y dejó la imagen del hombre, o la imagen de Dios en el hombre, rota, sucia, corrompida, destruida. Esto es parte de lo que el pecado provoca en el ser humano. El pecado no solamente es una lista de cosas prohibidas que no debes hacer porque sos cristiano. No, el pecado en realidad es eh, la actitud del corazón de darle la espalda a Dios, y que esto, cuando le damos la espalda a Dios y traspasamos los límites que Él ha puesto, que ha puesto por amor, porque los límites de Dios son una muestra del amor de Dios. Y él sabe que si nosotros traspasamos los límites que Él ha determinado, nos vamos a lastimar a nosotros mismos. Entonces, cuando alguien decide pasar el límite y desobedecer a Dios, entonces lo único que puede obtener de esto es muerte, ¿sí? Y destrucción. Lo único que puede provocar es romperse, ensuciarse, corromperse, de ser destruido y manchado por el pecado y la muerte. Entonces Satanás viene en el jardín y habla al oído de la mujer. Y le dice a la mujer, bueno, utiliza una estrategia ahí que podemos hablar más detenidamente más adelante, pero empieza Satanás a poner en duda las palabras que Dios había dicho. Dios le había dicho a la mujer, coman de todo lo que hay en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces lo que la mujer hace es que, bueno, lo que la serpiente hace es que pregunta, ¿es cierto que Dios les dijo, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol? Y no, no era eso lo que Dios había dicho. Dios había dicho, coman de cualquier árbol, de todos están disponibles para ustedes, pero de este que está al centro, de ese no coman, porque el día en que ustedes coman, ciertamente morirán. Entonces Satanás empieza a poner en duda las palabras de Dios que Dios le había dado al hombre y a la mujer
lo siguiente que Satanás hace es que él quiere pintar a Dios como que Él es el malo de la historia. Sí, él quiere decirles, ¿sabes qué? Dios es malo, porque Dios sabe que si ustedes comen, ustedes van a ser igual que Él. Y ahí viene el mismo deseo que siempre Satanás ha tenido de usurpar el lugar de Dios y de alcanzar, digamos, sobreponerse a Dios. Y no lo logró. Y como Él no logró, sabe que es imposible, pero de todos modos engaña a la mujer para hacerle creer que lo que ella es no es suficiente, que todavía hay más, pero que Dios, por ser mala persona, no lo está dando a conocer. Y entonces lo que Satanás le está diciendo al corazón de la mujer es: tú no eres suficiente como eres, tú no alcanzas como eres, tú necesitas ser más de lo que eres, pero Dios es malo y Él no quiere que tú alcances todo tu potencial. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanzas de tú puedes lograr todo lo que tú te propongas y vas a alcanzar y eres un conquistador y vas a lograr esto y aquello. Esas palabras eh, son en cierta manera hasta a veces se pueden volver hasta satánicas, hasta diabólicas, porque en realidad nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Dios nos hizo completos y lo que no tenemos es porque no lo necesitamos. Entonces Satanás empieza a sembrar inseguridad en el corazón de la mujer, diciéndole: tú no eres suficiente, tú no alcanzas como eres, tú necesitas subir más de lo que eres. Y entonces allí Satanás encontró una puerta donde podía entrar al corazón de la mujer y tentarla a comer, a darle la espalda a Dios, a comer de ese árbol. Ahora, ¿por qué Dios pondría un árbol del bien y del mal? Dijimos que cuando Dios creó todas las cosas, Él dijo: y vio Dios que esto era bueno. Y al final dice: y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Entonces, antes de que el pecado entrara al mundo, era Dios quien definía lo bueno. Dios decía: esto es bueno, esto es bueno. Y entonces parte de lo que era bueno para Dios era que el ser humano tuviera la libertad de amar en libertad. Sí, aunque suene repetitivo, valga la redundancia, Dios quería que el ser humano tuviera la oportunidad de amar en libertad, que él no fuera obligado a amar a Dios. No, tú eres mi creación y me vas a amar porque me vas a amar. No, Dios quería darle la oportunidad al ser humano de que si le iba a amar, si iba a a amar a Dios, que él mismo pudiera tomar la decisión de decir: quiero amar a Dios, decido amar a Dios y decido obedecerlo, porque lo amo, decido obedecer y no tomar de este fruto prohibido. Entonces, por eso es de que Dios pone un árbol del conocimiento del bien y del mal y lo prohíbe categóricamente, lo prohíbe tajantemente, lo prohíbe porque Dios quiere darle la oportunidad al ser humano de decidir por él mismo si va a amar a Dios o no va a amar a Dios. Entonces Dios le da esa oportunidad al ser humano. Am, Dijimos que el pecado separó al ser humano de Dios. Y les dije en el episodio anterior de la creación, decíamos que este es el modelo original. Cuando todo era perfecto, el ser humano vivía así, abrazado con Dios. Pero cuando el ser humano decide desobedecer y tomar del fruto, el pecado viene y separa a Dios del ser humano. Y ahora el ser humano está así en el mundo. Está así, se ve bien, se ve completo, pero no está completo porque el modelo perfecto de Dios no es este. El modelo perfecto de Dios es acá. Pero todo aquel que no tiene a Jesús, que no ha reconocido que necesita un Salvador, vive así, vive incompleto, vive roto, vive, digamos, sin haber encontrado la razón del por qué está en esta tierra. Todo aquel que vive sin Dios está incompleto y nunca va a poder llenar este vacío con nada a menos que sea
Dios mismo el que venga a habitar en su corazón y el que venga a reconciliar esto que ha sido roto. Entonces vemos como el pecado separó al ser humano de Dios y lo separó de tal manera que ya no había manera humana de cómo volver a acercarse. Ah, cuando quedamos, entonces las consecuencias del pecado es la muerte, pero en más palabras, podemos decir que con el pecado quedamos totalmente separados de Dios y condenados al infierno y sin posibilidad alguna de salvarnos. Y entonces allí es donde entra el tercer episodio, y que es la redención. Y de este tercer episodio vamos a hablar en la próxima clase. Así es que Dios te bendiga. Gracias por quedarte hasta este momento y nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.